La docencia es pasión, la docencia es creatividad, la docencia es experiencia, la docencia es investigación. Ser docente es trascender. Hola, agradezco al doctor David Segura la oportunidad de colaborar con el CIPIE. En esta ocasión voy a hablar de elaborar un artículo. El objetivo es abordar tres planos. Primero diré qué es un artículo, hablaré del concepto, hablaré de etapas previas y etapas de su ejecución. Finalmente, lo que voy a hacer es hablar de las revisiones que tenemos que realizar al elaborar un escrito. Quiero partir de que todos podemos hacer un escrito. El problema es que queremos empezar haciendo un escrito de carácter científico. Me parece que alguien lo podrá hacer, pero de entrada vamos a hablar un poquito de intentar un artículo de divulgación, un artículo que puede ir en una revista arbitrada, después un artículo para una revista que forma parte de ámbitos especializados, y probablemente 5 años después de empezar a escribir artículos, podemos hablar de un artículo científico. Todos podemos hacer un artículo, pero no de manera directa un artículo científico. Vamos a hablar del artículo. Lo primero que voy a tratar es de el concepto. Es muy importante tener claro qué es un artículo. Cuando hablemos de un artículo, vamos a hablar de un comunicado. El concepto de artículo está dentro del ámbito de la comunicación. Es un comunicado de carácter original. ¿Qué queremos decir con un comunicado de carácter original? Que uno, al grupo al que se lo dirigimos, no tiene conocimiento de la idea que estamos planteando ahí. El grupo que dirige la revista tampoco conoce eso. En el caso de nosotros, va a ser original porque lo mandamos a una revista y no lo hemos mandado a otro. Es decir, es una aportación de nosotros, pero solo lo mandamos a una revista y en ese sentido es original. No podemos mandar nuestra idea original a 2 o 3 revistas. Otra característica muy importante es que ese escrito es sucinto, breve. Un poquito yo les diría que la situación es muy sencilla. Uno hace un artículo que puede tener 10, 15 páginas y después habrá que recortar para que quede lo esencial. Es muy importante, como alguien que publica o como alguien que comunica, ser muy puntual y directo en lo que queremos decir. Una condición más de este escrito que comunicamos es que es de carácter argumentativo. La idea es que nosotros vamos presentando argumentos de carácter teórico para sustentar una conclusión o una respuesta o la condición que presenta una hipótesis. Y también podemos presentar argumentos tanto teóricos como de carácter empírico para sustentar nuestra idea. Vamos presentando esas razones de tal manera que queremos convencer de esto nuevo que tenemos que decir. Estos argumentos, este elemento de carácter argumentativo debe de estar bien documentado. ¿Qué quiere decir? Que las afirmaciones teóricas que yo presente deben de estar sustentados en los expertos de esa idea, en los expertos de ese ámbito. No es la primera afirmación que me encontré. Es desastroso que alguien quiera hacer un artículo sobre educación y la definición de educación viene de un diccionario o viene de unas notas de sus estudios o de libros de instrucción o de divulgación. No, hay que procurar que las afirmaciones que hagamos están documentadas, son las argumentaciones, están documentadas en los expertos. Esta condición debe de reunir un escrito. Y el escrito, importante, nos va a presentar un logro significativo. No tenemos que haber terminado toda la investigación. Nosotros podemos hacer una primera revisión de nuestro tema, una primera selección y determinación de expertos, y a partir de esos expertos nosotros ya podemos hacer un artículo y decir, en este ámbito los expertos son A, B y C, y sus obras y sus aportaciones son esas. Podemos tomar un experto, leerlo y hacer un resumen, un esquema muy sucinto, valorando críticamente, señalando lo que ha hecho el experto, y eso puede constituir una publicación. Al final, que terminemos nuestra investigación, puede haber una publicación más, pero no necesariamente tenemos que haber concluido la investigación. Esto me hace recordar que cuando hagamos un artículo, va a haber una dinámica entre dos procesos.
el proceso de investigación, este proceso de hacernos del saber. A la par y un poquito más adelante está el proceso de comunicación de este conocimiento. Entonces, hay una dinámica: investigar y paralelamente, un poquito adelante, comunicar lo que hemos logrado saber, lo que hemos logrado identificar. El artículo requiere de estos dos procesos, de un logro bien significativo y de un asunto acotado. Desde mi perspectiva, cuando elaboremos un artículo, ese artículo se debe de centrar en dar respuesta a una pregunta, a dos cuando mucho, pero de repente quieren resolver muchas preguntas. El artículo se va a centrar en decir cuál es el causante del COVID, solo eso. Otro artículo: cómo tratar el COVID, cuidados a un enfermo de COVID. Si yo quiero hacer un artículo de qué es el COVID, dónde surgió, cuáles los cuidados, cómo tratarlo, bueno, es más complicado. Es preferible que planteemos una o dos preguntas esenciales y todo el escrito se centre en ello. Este es el concepto que tenemos que tener muy claro del artículo. Debe cumplir esas condiciones. Para elaborar un artículo tenemos que dar respuesta a una pregunta. Para elaborar un artículo tenemos que resolver preguntas cruciales. En esencia, nosotros cuando elaboramos un artículo tenemos que identificar qué es lo que queremos decir. ¿Cuál es el objetivo de ese artículo? Uno, ¿a quiénes se lo vamos a decir? Aquí hay una clave importante. Nosotros tenemos que tener claro a qué revista la queremos mandar. ¿Quiénes son los que editan esa revista? Leer números de esa misma revista, leer quiénes son los que editan esta revista, procurar acceder a su perfil para ver cuáles son sus intereses, cuáles son los ámbitos en los que trabajan. También, quiénes son el comité editorial de esa revista. Busquen quiénes son los del comité editorial, busquen sus perfiles para que cuando nosotros hagamos un comunicado tengamos claro que va dirigido a ese editor, va dirigido a esos editores, y leamos artículos, si no idénticos, sobre la misma temática o sobre el mismo tipo de artículo empírico, un artículo teórico, un artículo de investigación, un artículo histórico. Leámoslo para ver qué es lo que les puede interesar al grupo al que nosotros queremos comunicar. Entonces, importante, ¿qué queremos decir? ¿A quiénes? Y cómo vamos a hacer para transmitir ese comunicado. ¿Cuál es el orden que le vamos a dar a nuestras ideas para comunicar? El orden lo pueden establecer ustedes: 1, 2, 3, 4, primero de 1, 2, 3, 4. O alguien puede decir: voy a empezar por el final, 4, 3, 2, 1. Lo que es muy importante es que si primero hablo de la idea 1, concluyo la idea 1. Hablo de la idea 2, concluyo la idea 2. Hablo de la idea 3, concluyo. No puedo regresar. Si estoy entre ellas, no puedo regresar a 2 o a 1, porque eso se convierte realmente en una confusión. Planteemos cuál es el orden de idea, cómo es que vamos a comunicar y sigamos ese orden. Una última condición: ¿cuáles las condiciones de ese comunicado? ¿Cuántas páginas van a ser? ¿Cómo se van a poner las citas textuales? ¿Cuáles son los apartados del escrito? Esta preocupación es la final, no la primera. La primera preocupación es qué decir, a quiénes, cómo, cuál es el orden de idea, y después los aspectos formales o cuáles son las condiciones. Lamentablemente la gente se preocupa más por las condiciones y los aspectos formales. No, vamos a preocuparnos finalmente por eso. Lo primero es qué es lo que nosotros queremos decir. Ahora bien, voy a señalar cuáles son las etapas previas para elaborar un artículo. Antes de ponerse a elaborar un artículo, hay que resolver ciertas condiciones, y entre ellas, clave. Yo tengo un tema, yo tengo un asunto, yo tengo un tipo de investigación, voy a buscar artículos exactamente sobre esa temática, artículos que tengan que ver con esa misma situación en diferentes revistas. Yo voy a buscar artículos que tienen que ver sobre la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? ¿Cómo se somete a prueba una hipótesis? Busco los artículos que tienen que ver con eso. En esa búsqueda de artículos, me hago de 6, 7 artículos, ahora se puede localizar un poco más fácil, especializados, artículos especializados, 6 o 7 sobre qué es la hipótesis y cómo se somete a prueba. Cuando tengo los artículos, lo primero que tengo que hacer antes de revisar esos artículos es ver la bibliografía.
revisen la bibliografía de 6-7 artículos especializados e identifiquen a los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Ahora, si leo el artículo y trato de determinar cuáles son sus grandes afirmaciones, cuáles son sus grandes tesis respecto del concepto de hipótesis y cómo se prueba una hipótesis. Yo puedo haber localizado 6, 7, 8 artículos. Es muy importante que en esa primera búsqueda vea cuál es el nivel de discurso, cuál es la complejidad del discurso que estoy mirando en ellos. Y en ese momento trate de determinar cuál es mi capacidad discursiva, cuál es mi conocimiento y entonces a qué revista voy a dirigir, porque estoy identificando la calidad del discurso. Y digo, yo puedo hacer un discurso como este, que es una revista de divulgación. Yo puedo hacer un discurso como este, que es una revista que tiene un comité editorial, pero tengo que ver el nivel del discurso y determino entonces qué lo es. Determino qué revista quiero hacer. Con esa revista veo cuáles son los requisitos de publicación, de forma, de contenido, a quién se dirige, cuáles son los apartados. En esa misma revista voy a buscar artículos sobre una temática mía o parecida, que sean teóricos o que sean artículos con información estadística o artículos de experimento o de medición o de encuesta. Entonces, no necesariamente tiene que ser mi tema, pero tengo que ver artículos parecidos para ver cuáles son sus características, para que me den orientaciones de cuáles son las partes, cómo se exponen, cómo lo arman. Estoy en unas etapas previas. He decidido quiénes son los expertos, he decidido qué tipo de discurso voy a hacer, voy a ver otros artículos más o menos de este tipo de discurso en la revista para que mi cabeza empiece a tener claro qué es lo que tengo que producir. Y en esta lectura, dentro ya de la revista, voy a buscar vacíos. ¿Qué cosas no han sido resueltas? ¿De qué cosas no se están ocupando? Principalmente en la revista, para que yo ofrezca lo original, no algo que he tratado de la revista. Entonces, ¿qué cosas no se han usado? Y después puedo pasar a los artículos especializados a otros, siempre tratando de buscar un vacío. Lo importante de un comunicado en un artículo es que resuelva un vacío que no ha sido tratado en ellos. Cuando identifique el vacío, voy a procurar incidir en ese vacío. ¿Cómo se operacionaliza una hipótesis? He revisado los artículos, hablan de la hipótesis de la prueba, pero en ese pedacito de operacionalizar no hay claridad. ¿Qué son las unidades de análisis? No queda claro. ¿Qué son los conectores lógicos? No. ¿Cuáles son los diferentes tipos de prueba de hipótesis? No queda claro. Voy a incidir en ese asunto. Háganlo cuando ya he identificado un vacío, es que puedo estructurar el esquema de mi artículo. Claramente voy a plantear el objetivo, qué pregunta quiero resolver y me enfoco. Todos mis esfuerzos para elaborar el artículo en el plano de investigación, en el plano de comunicación, están orientados para dar respuesta a esa pregunta, orientados por mi esquema del artículo. Veamos qué es un esquema de artículo. Vamos a ver el esquema. ¿Cómo se diseña un esquema de un artículo? Tengo que determinar cuál es el objetivo. He dicho que el objetivo es explicar cómo se operacionaliza una hipótesis. El objetivo de un artículo es un objetivo de comunicación. Voy a explicar, voy a señalar, voy a indicar, cómo. No es un objetivo de otro ámbito, es un objetivo expositivo, que esté redactado de esa manera. Entonces, el objetivo es explicar cómo se operacionaliza una hipótesis. ¿Para qué? Para ayudar a todos los investigadores para que puedan operacionalizar pertinentemente su hipótesis. ¿Quiénes son los destinatarios? Y ya puedo pensar yo, a partir de las revistas que he leído, a partir del discurso que yo quiero, y decir, alumnos de posgrado, o maestros del Estado de México, o investigadores especializados en ciencias sociales. Tengo que terminar. ¿Qué voy a decir? ¿Para qué? ¿A quiénes va a estar dirigido? Que me está afinando el discurso. ¿Y cuál es un esquema inicial? Vamos a hacer un esquema inicial en el que vamos a decir, primero voy a definir qué es una hipótesis. Después voy a definir qué es operacionalizar. Después voy a definir los tres elementos de la hipótesis. El objeto en estudio, los conectores lógicos, las variables y los indicadores. Eso lo voy a especificar.
Y después plantearé 3 ejemplos. He decidido que voy a dar el concepto, como los elementos de la operacionalización y 3 ejemplos de operacionalización. Es la manera en la que va a estar estructurado mi artículo. Cuando yo tenga estructurado los 3 o 4 partes del artículo, cada una de esas partes va a tener un objetivo, y entonces digo, lo primero que voy a hacer es dar la definición de operacionalización. Ese apartado va a decir, como objetivo, presentar 3 definiciones de operacionalización para después estructurar la que yo propongo. Segundo apartado, elementos de las hipótesis. Voy a enumerar los elementos, se van a iluminar cada uno de los elementos y se va a explicar cada elemento. Así cada uno de los apartados tiene su objetivo. El haber planteado este esquema va a hacer que cuando yo haga la investigación, mi finalidad va a ser buscar definiciones de operacionalización. Mi finalidad va a ser buscar cuáles son los elementos de una operacionalización. Mi finalidad es explicar qué es unidad de análisis, qué son variables, qué son indicadores, qué son conectores lógicos. Puedo meterme en un mundo de información, pero solo tengo que dar respuestas a esas preguntas. No me pierdo. Cuando nosotros queramos hacer un artículo y empezamos a leer a teóricos, es probable que nos capturen con otros y que nos seduzcan con otros objetos, y entonces empezamos a nebular. No, antes de empezar a leer y capturar la información, yo tengo que tener un pequeño esquema de qué quiero comunicar, a quién le quiero comunicar, qué objetivo tiene cada uno de esos apartados. Imprescindible para elaborar un artículo es que nosotros identifiquemos, ya lo he dicho, quiénes son los expertos, cuáles son las obras, artículos, textos clave, cuáles son las conclusiones importantes de cada uno de los expertos, que es la gran aportación que da cada uno de los expertos. Es en el plano teórico. En el plano teórico nosotros tenemos que dominar eso. Si vamos a hacer un trabajo de carácter empírico, observar, medir, encuestar, entrevistar, tenemos que tener claramente diseñado ese proceso de observación, diseñado ese proceso de medición, diseñado ese proceso de encuesta y llevarlos con mucho cuidado. Estos son los 4 elementos clave que debemos de tener presentes para el proceso de investigación y el proceso de comunicación de un artículo. Vamos a ver las etapas. Ahora sí, desde mi perspectiva tenemos que haber resuelto estas condiciones antes de elaborar el artículo. Cuando hemos resuelto a quién se lo vamos a enviar, quién es esta gente, qué condiciones que nos pide la revista, entonces ya empezamos a elaborar el artículo. Lo primero que tenemos que hacer es buscar información que satisfaga el objetivo de nuestro artículo. Explicar qué es operacionalizar, cómo se lleva una operacionalización y mostrar algunos ejemplos. Buscamos artículos que solo se centren en eso. Revisamos esos artículos. Ya teníamos unos previos y ahora revisamos otros, siempre procurando artículos de expertos. Aunque vayamos a hacer un artículo de divulgación, es preferible que leamos 7 artículos de expertos y no 10 o 20 de personas que no realmente son reconocidos en el ámbito. Un experto es aquel el que aparece en otros artículos en la bibliografía. Cuando alguien aparece varias veces en varios artículos, en varias bibliografías, es que lo están reconociendo como un autor importante y lo citan, y lo citan, y lo citan. Esos van a ser nuestros expertos. Nosotros podemos conseguir entonces 10, 11, 12, 15 artículos. Buscamos sobre la temática que tenemos que resolver. Esos artículos recomiendo que se determine el orden de lectura. Siempre hay que procurar leer de lo simple a lo complejo. Los artículos que tienen un discurso más simple a más complejo, hay una técnica muy sencilla para identificarlo. Enumeren ustedes cuántas citas o referencias tiene la bibliografía. Entre más citas o referencias, esto tiene 3 páginas, ese es un elemento muy complejo. Esto tiene 7 citas, es un elemento más simple. Entonces procuren leer los que tienen menos referencias a los que tienen más referencias, buscando la información que les va a permitir dar respuesta a su pregunta y generar su artículo. Determinen el orden de lectura. Inicien la lectura respetando ese orden. La lectura de los artículos debe de ser una lectura crítica. Esto es muy sencillo. Crítico quiere decir que leo y determino con qué estoy de acuerdo, por qué, y con qué no estoy de acuerdo, por qué, para dar respuesta a mi pregunta, qué es operacionalizar y cómo se lleva una operacionalización. Voy leyendo con qué estoy de acuerdo, por qué, con qué no estoy de acuerdo, por qué. Puedo hacer fichas, notas, mapas conceptuales, diagramas, resúmenes,
cuadros sinópticos de lo esencial. Yo no tengo que leer todo el artículo, solo voy a leer aquellos apartados, secciones que den respuesta a mi pregunta. Voy leyendo esos apartados, secciones que dan respuesta a mi pregunta y voy tomando notas, y esto va a pertenecer al primer apartado porque me va a hablar de operación y adición, y esto va a pertenecer al segundo apartado porque me está diciendo que es una variable, y esto va a pertenecer al último apartado porque me está hablando de ejemplos. Voy atomizando toda la información que voy buscando. Este proceso es el grueso de la investigación, ir tomando, guardando, quedándome con las señas de lo que me está diciendo. Durante este proceso tiene que ocurrir necesariamente que ustedes van a lograr un discurso propio. Si yo estoy leyendo con qué estoy de acuerdo, porque, con qué no estoy de acuerdo, porque con esto sí, con esto no, voy armando las ideas con las que estoy de acuerdo, eso constituye mi discurso. Esto es operacionalizar, no es ni esto, ni esto, ni esto. Esto es una variable, esto es un indicador, esto es unidad de análisis, estos son los conectores. Yo voy armando mi discurso. En este momento que ya tenemos medianamente estructurado el discurso de nosotros, apoyado en los expertos, es que podemos iniciar la elaboración de un artículo. No es nada del otro mundo, solo tuvimos que hacer una lectura crítica para dar respuesta a nuestra pregunta, para lograr nuestro objetivo es ir seleccionando la información con la que estamos de acuerdo y con la que no estamos de acuerdo. La voy seleccionando, hago fichas, notas, mapas conceptuales, logro mi discurso, platico con otros y digo, creo que esto es así, así, y entonces ya me voy a sentar a escribir el artículo. Ya acomodo mis notas, mis fichas, cuál es el primer apartado, cuál es el segundo apartado, cuál es el tercer apartado. Puedo afinar mi esquema expositivo. Yo tenía un cierto esquema expositivo, un orden en el que iba a hablar, pero ahora la información, la madurez mía en el conocimiento me permite identificar que requiero ciertos ajustes. No, creo que primero va esto, va esto. Entonces, he afinado mi esquema, ¿qué voy a hablar primero, qué voy a hablar segundo? Reviso mi esquema. Analizo mi esquema para ver si tengo suficiente información para cada uno de esos apartados o secciones que he decidido. Si me falta una información, buscaré esa información. Y después inicio entonces, ya con la información más o menos completa, la elaboración del primer borrador. Es terrible que la gente hace el primer escrito y lo manda, y son borradores. En realidad hay que pensar, sobre todo cuando empezamos, que uno tiene que hacer 5, 6 borradores, ¿no? Tiene que corregir y corregir con el deseo de perfeccionarse. Con el deseo fundamental, he olvidado decir que cuando logramos el discurso propio es porque logramos un eureka. Eureka, eureka, yo sé algo que no saben los demás. Yo sé algo que no aparece en los expertos. Ya identifiqué la clave de cómo se lleva a cabo una operacionalización de la hipótesis. Eso es lo que me hace el deseo de querer comunicar y nos mete a la intención de dar conferencias, de elaborar artículos, de hacer libros, de dar talleres, porque sabemos algo que no saben los demás. Y solo lo hicimos a través de ese proceder. Con este gran motivo de eureka es que elaboramos el primer borrador. Voy a hablar de cuáles son las secciones de un artículo. Estas secciones las llamaré las secciones clásicas. Es decir, la UNESCO es una de las grandes instituciones que, dado el auge en la medicina, aparecen muchos artículos, pero cada quien tenía su estilo. Entonces dicen, no, vamos a acordar más o menos para que todos tengan la misma estructura en el área fundamentalmente de la medicina y podamos consultar y comparar unos con otros y todos podamos cubrir las mismas partes. Muy bien. En ese sentido, lo primero que plantean, y lo reconocemos, es el título. Un elemento de mucho peso. El título te tenemos que reconocer como la etiqueta, aquello que inevitablemente va a referir el contenido. Es un ejemplo muy simple, pero es muy importante. Si nosotros tomamos una lata y dice atún, adentro solo debe de haber atún. No tiene por qué haber jamón, no tiene por qué haber una sopa. Si la lata dice ensalada de atún, lo que hay adentro es ensalada de atún. Entonces, el título debe de referir de manera inequívoca todo el contenido de ese trabajo. Debe tener la condición de ser lo más breve posible para que sea rápida la lectura y capte al lector. El primer recurso que tenemos para llamar la atención del lector es el
título. Otro recurso muy cercano, pero no necesariamente se va a leer, es el resumen. El resumen, generalmente las mismas revistas dicen cuántos caracteres o cuántas letras o cuántas palabras debe tener. El resumen también de manera sucinta debe de informar del contenido, pero despertar el interés, invitar a la lectura. Recordemos que en muchas bases de datos solo va a aparecer el título y el resumen. Si no son muy afortunados, si no están bien estructurados, perdemos la oportunidad de ser leídos. Después vienen elementos muy importantes, las palabras clave. 4, 5 palabras que refieren de manera inequívoca los elementos sustantivos que fueron tratados en el artículo. Hipótesis, operacionalizar y cómo operacionalizar una hipótesis. Estas palabras clave pueden ser palabras compuestas, cómo operacionalizar una hipótesis, ¿no? Entonces, las palabras clave, estos elementos, las palabras clave permiten meterlas pertinentemente en bases de datos, en bibliotecas, en la misma revista, para que la gente pueda acceder de manera directa a ese elemento que es de su interés. Después viene la introducción. En esta estructura clásica de la que estoy hablando, el elemento clave de la introducción es que nosotros demos cuenta de los trabajos previos sobre esa temática. Si ustedes tuvieron, como yo les decía, la oportunidad de acceder a 5, 6, 7 artículos clave sobre lo que están haciendo, denos cuenta. Díganos, ¿quiénes son esos autores que hicieron muy brevemente? Este autor operacionaliza sobre el concepto de liderazgo y hace prueba de hipótesis en 3 grupos. Hay otro autor que hace esto. Entonces, díganos brevemente qué hizo cada uno para que nosotros miremos qué hicieron y qué van a hacer ustedes que no hizo ninguno de los otros. Esta es la introducción que eminentemente habla de, voy a usar una palabra con mucho cuidado, un poquito la intención del estado de conocimiento sobre ese tema que yo estoy haciendo. No necesariamente es un estado de conocimiento, es una aproximación, un intento de decir qué se sabe, quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron. Entonces, primero, en esta estructura clásica, que es más fácil para medicina, en ciencias sociales ya tenemos una diversidad de estructuras de los artículos. Cuando miren ustedes artículos, podrán inferir más o menos cuál es la estructura. Estoy hablando de la estructura clásica del artículo. Después viene un apartado que se llama materiales y métodos. En esencia va a decirnos con qué se va a hacer la investigación y de qué manera, qué tipo de experimento, cuáles son las personas que van a formar parte de la investigación, cuáles son los criterios de inclusión, quién va a quedar dentro, quién va a quedar fuera, si se van a usar variables, si se va a usar algún tratamiento, algún medicamento que se va a usar. Entonces, ese es el apartado en el que nos habla materiales y métodos, que podríamos entender un poquito como procedimiento. ¿Cómo se va a hacer la investigación? ¿Con qué? ¿De qué manera? Tiene que ser detallada y clara para que alguien pueda reproducirla de la manera más idéntica posible. Este ejercicio, eminentemente de carácter empírico, estamos hablando fundamentalmente de un trabajo en el ámbito de la medicina, va a dar resultados. Entonces hay un apartado que se llama resultados, en el que yo presento tablas, gráficas, cálculos, números muy precisos que me hablan de los resultados que obtengo. Entonces, uno puede obtener muchos resultados, 40 gráficas, tiene que ser tan preciso, tan brillante de escoger las 2 o 3 que son clave. No me tienes que poner todos. ¿Cuál da respuesta a la pregunta de investigación? Después va a venir uno de los apartados más importantes, discusión de esos resultados. Dije que se había hecho una introducción, digo cómo voy a hacer mi investigación, obtengo mis resultados y de manera sustantiva. Recordemos que la ciencia es un proceso acumulativo. Los resultados que yo obtuve los voy a comparar con los resultados obtenidos en otros estudios, para ver si son lo esperado, para ver si nos sorprende porque están aportando algo nuevo, para ver si refuerzan las afirmaciones ya existentes, y en ese sentido logro las conclusiones. En esta estructura clásica del artículo, las conclusiones quedan inmersas en el apartado de discusión, no es un apartado aparte en esta estructura inicial, después puede haber otro, pero en discusión de resultados yo presento lo que, yo a partir de lo que entendí en resultados, lo comparo con otros trabajos y entonces digo cuál es mi respuesta a mi pregunta de investigación, qué pasa con mi hipótesis, cuál logré o no el objetivo, determinar lo que yo quería. Es discusión de resultados y después tenemos un apartado final que se va a llamar referencias, muy importante y muy bien cuidado en
los artículos especializados. Las referencias no es la bibliografía, la referencia es que yo, aquella información clave que he ido poniendo en mi discurso va a tener un numerito 1, porque puse la descripción de uno de los grandes expertos y le puse un número 1, y entonces el número 1 en las referencias es el dato completo de la fuente de donde obtuve esa información. Así vamos poniendo el 2, el 3, el 4, no es la bibliografía, tiene otro orden. Si bien son muy parecidas y hay muchas instituciones, APA, Harvard, Vancouver, de cómo se va a citar, las referencias es ir enumerando cada una de las ideas clave que yo incluí en el documento. Estas son las secciones clásicas. Ya en una situación muy final, las revisiones. Un artículo se tiene que revisar. Desde mi perspectiva, muchas veces y por varios actores, no solo uno va a revisar el artículo. Hay un problema muy grave. Uno, cuando revisa su artículo, no ve errores. Son los otros los que ven los errores. De tal manera que se recomienda que sean varios los que participen en la revisión. La primera cosa que debemos de considerar cuando después de 4, 5, 6 borradores creemos que tenemos el escrito final es ver si cumplimos con las condiciones que nos ha podido la revista. La primera condición antes de mandar un artículo es ver, ¿cumplimos con las condiciones? Son el número de letra, es el tipo de letra, son los apartados que me dijo, respeté el orden de citación y lo hacemos. Esa es clave. La primera manera de eliminar es, no cumple usted con las condiciones que le hemos solicitado. Después viene la revisión gramatical. Importante, puede ser por otro tercero. Si está bien redactado, si la sintaxis es correcta, si no hay faltas de ortografía, una revisión de carácter gramatical. Fundamentalmente, la última para mí es una revisión de contenido. Planteamos una pregunta, planteamos un objetivo de exposición, explicar qué es operacionalizar, cómo se lleva a cabo una operacionalización y dar ejemplos. ¿Estamos cumpliendo con ese objetivo? ¿Estamos cumpliendo con suficiencia cada uno de los apartados? Es muy importante que nosotros lo expliquemos. ¿Estamos dando respuesta a esa pregunta que hemos planteado? ¿Sí? ¿Está aportando realmente mi artículo, aportando a este cúmulo de revistas que yo revisé? No dice nada que ellos han dicho. A la revista que lo voy a mandar no aparece nada sobre el tema, estoy aportando. Eso es una clave muy importante. La última que tenemos que hacer. Muy bien, espero haber explicado, dar al menos, cuando menos, unos elementos clave para que ustedes puedan elaborar un artículo. Recordemos, hay un proceso de investigación paralelo a un proceso de comunicación. Primero empieza el de investigación y un poquito más adelante se va dando el proceso de comunicación. Tengo que lograr un saber y luego empezar a idear cómo voy a comunicar ese saber. Tengo que plantear una pregunta, empezar a dar respuesta y luego comunicar la respuesta a esa pregunta. Tengo que plantear una hipótesis, tratar de probar esa hipótesis y empezar a comunicar qué pasó con esa hipótesis. Tengo que plantear un objetivo de conocimiento, empezar a idear la manera para lograr ese objetivo de conocimiento y después empezar a estructurar un documento. La clave es haber logrado el eureka. Si ustedes lograron el eureka, el vivenciar que saben algo que no saben los otros, lo han logrado. Podrán hacer artículos, seguirán haciendo más artículos, libros, conferencias, ponencias. Sí se puede. Muchas gracias. Gracias a CIPIE por la oportunidad.